Primero quiero agradecerle a Diego y a Martín haberme invitado y darme la oportunidad de estar de vuelta a Montevideo, una hermosa ciudad. Originariamente yo soy de la otra orilla, pero hace unos cuantos años que estoy viviendo fuera de la Argentina y hace 11 años que estoy en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh. Bueno, Darío y Forrest, los dos hablaron de la necesidad de entender la agilidad y qué es la verdadera agilidad. Y yo quiero hablar de lo mismo, pero desde un ángulo diferente. ¿Okay? Yo realmente no creo que el manifiesto ágil defina la agilidad. ¿Por qué? Porque yo soy lo suficientemente viejo para haber experimentado el waterfall y muchas de las cosas que aparecen en el manifiesto ágil, yo ya las hacía. ¿Ok? Entonces, para mí no es eso. Lo que voy a tratar de hacer hoy es conectar la agilidad con los papeles fundamentales, con las cosas que sabemos acerca de la ingeniería de software y con otras teorías acerca del manejo del conocimiento, para ver si podemos tener una definición más objetiva de qué es la agilidad. Lo primero es una pregunta. O sea, si yo les pregunto, sobre todo a aquellos que han trabajado de forma tradicional y en forma ágil, ¿qué son las primeras cosas que notan? ¿Qué diferencias notan entre un desarrollo tradicional y un desarrollo ágil? A ver, ¿alguno? ¿O son todos muy jóvenes? La entrega de valor más seguido. ¿Qué otra cosa? La planificación de la arquitectura. ¿Qué otra cosa más? La cantidad de documentación. ¿Ok? Esas son las cosas que yo llamo las diferencias de primer orden. ¿Ok? Son las cosas que uno mira, observa un proyecto tradicional y un proyecto ágil y ve que son diferencias. Hay diferencias. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo es posible? ¿O bajo qué circunstancias es posible que estas cosas sean diferentes? Por ejemplo, si uno en vez de hablar, uno dice, bueno, en un proyecto ágil hay menor documentación. Bueno, en realidad la documentación es un medio de capturar conocimiento. Si hay menor documentación, ¿hay menor conocimiento? No. Es probable que el conocimiento se manifieste de una forma distinta. Si hay 5 o 6 personas distintas trabajando y no hay un project manager o algo así, ¿hay menor coordinación o la coordinación se manifiesta de forma diferente? ¿De acuerdo? Esas son las diferencias que voy a tratar de hablar y yo llamo a estas diferencias de segundo orden. ¿De acuerdo? Son las cosas, los mecanismos, las preferencias que nos posibilitan trabajar de una forma distinta. Y creo que eso es lo que tenemos que entender para entender agilidad. Porque si entendemos eso, sabemos cuándo podemos aplicar los conceptos ágiles y si no, cómo tenemos que adaptarlos para reflejar la naturaleza del problema, la organización en la que trabajamos. ¿Ok? Y lo que yo he visto, digamos, esta es una lista no exclusiva, no pretendo que abarque todas las diferencias, pero sí son lo que a mí me permiten decir, esto es ágil, esto no es ágil, esto lo puedo aplicar, y si no lo voy a aplicar por alguna razón de negocios, ¿cómo modificarlo? ¿De acuerdo? Entonces,
voy a tratar de ir sobre esta lista hasta que me señalen el tiempo y entonces ahí cuando queden 5 minutos voy a saltar al final. Pero si quieren el resto lo discutimos durante el café. Ok, lo primero que vamos a hablar es, los métodos ágiles fueron creados con una idea. Y la idea fue la idea fue, ahí está. La idea fue poner un foco en el tiempo de respuesta. Esa era la agilidad. Digamos, responder rápido a los cambios que ocurrían. El foco de la agilidad nunca estuvo en la predictabilidad o en la predecibilidad del proyecto. De hecho, si uno no va a tener un plan, si uno no, digamos, de largo plazo, si uno no va a, digamos, si uno va a repriorizar las cosas cada iteración, difícilmente se puede hablar de predecibilidad en el largo plazo. O sea, podemos hablar de la predecibilidad de la iteración, de la predecibilidad del sprint, pero no de todo el proyecto. Entonces, este cuadro que está aquí, ¿sí? El producto final, el costo del proyecto y la flecha de completamiento se definen durante el proyecto, ¿sí? Básicamente se dice que no hay predecibilidad a nivel de proyecto. Esto va a continuar hasta tanto esté terminado. Ahora bien, la gente usa Scrum y otros métodos en contextos donde el cliente quiere saber cuánto le va a costar, cuándo le vamos a entregar y cuándo vamos a terminar. Los métodos originariamente ágiles no fueron diseñados para eso. ¿De acuerdo? Entonces ahí es cuando empezamos en un montón de adaptaciones que se tienen que hacer y nos permiten utilizar algunas cosas y no otros de los métodos ágiles. ¿De acuerdo? Y este cuadro no lo digo yo, esto lo escribió Schwaber y Sutherland, que son los dos inventores de Scrum. O sea, primer punto. Segundo punto, todos hablamos de la entrega rápida del software. ¿Cómo se logra la entrega rápida? Bueno, en general los métodos ágiles proponen, ¿sí?, un desarrollo, llamémosle vertical. Tomamos todo el stack de la aplicación, desde el user interface, database, business rules, todo lo que sea, y entregamos algo que funciona, resuelve ese problema en particular. ¿De acuerdo? Eso es diferente de muchos enfoques donde primero uno va a desarrollar toda la base de datos, después toda la interfaz y después va a codificar el business rules. O sea, si uno hace esto, obviamente va a poder entregar software más rápido, va a tener feedback, va a generar valor. ¿De acuerdo? Pero eso tiene una contrapartida. ¿Por qué? Porque cuando combinamos esto, ¿sí?, con lo que se llama el diseño emergente, o sea, no hacer un diseño upfront, ¿sí?, ¿qué es lo que va a ocurrir? En algún momento vamos a encontrar conflictos, crashes entre las decisiones que tomamos antes y las que tenemos que tomar ahora. ¿Cómo se resuelven esas decisiones? Bueno, esas decisiones se resuelven haciendo refactoring. ¿Sí o no? Esa es la forma de resolver. Cuando empiezo a evolucionar mi software, llega un momento en que, ¿sí?, el costo de cambiar las cosas empieza a incrementarse hasta que se hace prohibitivo. Probablemente a ese punto, idealmente antes,
vamos a hacer un refactoring, ¿para qué? Para que el software pueda seguir aceptando nuevos requerimientos. El problema con eso es que refactoring y value to the customers no van juntos. Entonces, si yo le pregunto a mi product owner, ¿qué prefiere? ¿Que entregue esta funcionalidad o que haga el refactoring para mejorar la performance del sistema o el costo de cambio o reducir la technical debt de acá a 2 años? ¿Qué es lo que prefiere el product owner? La funcionalidad. ¿Sí? Porque los incentivos son diferentes. Eso contribuye a la creación de deuda o a la acumulación de deuda técnica. Pero fundamentalmente, si vamos a aplicar refactoring, tenemos que tener o entender cuál es el costo de cambiar cosas. Cuando yo tenía vuestra edad, esto era lo que nos enseñaban en las clases de ingeniería de software, que el costo de cambio era exponencial. ¿De acuerdo? Si el costo de cambiar algo aquí era 1, cuando llegábamos aquí, si queríamos cambiar algo, era 100 veces más. ¿De acuerdo? Con esa relación de costos, para mí no hay ninguna duda que la gran inversión está aquí, entender qué es lo que hay que hacer. Cuando Ken Beck escribe su libro en Extreme Programming y habla de refactoring y de la evolución de software, básicamente él dice que a partir de cierto punto, ¿sí?, el costo del cambio se achata. Bueno, entonces, en esas circunstancias, el refactoring, el rediseño, se vuelve factible. ¿De acuerdo? Pero lo que uno tiene que entender cuando aplica metodologías ágiles es cuál es su costo real. Porque si uno está operando en este ambiente, y no digo que todo el mundo opere en este ambiente, pero si uno está operando en este ambiente, el refactoring no es una técnica eficiente. Si uno está en este ambiente, probablemente sí. ¿De acuerdo? Entonces, estas son todas cosas que uno tiene que entender cuando decide cómo va a trabajar. No hay magia. Son datos reales. Antes de pasar al siguiente punto, quiero explicar algo acerca de esto. Cuando ustedes leen la terminología o la literatura ágil, sobre todo la original, ¿ok? Se hablaba de pequeños grupos colocalizados. Después, con el tiempo, empezamos a hablar de Agile at Scale, Distributed Agile y todo lo demás. ¿De acuerdo? Pero yo quiero vincularlo con estos estudios. El primero de los estudios son estudios que se hicieron en los 70 y en los 80 en el MIT, ¿sí?, mostrando la frecuencia de comunicación o la probabilidad de comunicación entre dos personas, ¿sí?, en función de la distancia que separa las oficinas o el lugar de trabajo de esas dos personas. Cuando dos personas están a 10 metros una de otra, la probabilidad de comunicación es muy alta. Ni bien estaríamos más o menos aquí, ni bien nos empezamos a alejar en metros, la probabilidad cae drásticamente. ¿Ok? Entonces, imagínense un proyecto ágil distribuido con gente trabajando en Montevideo
y gente trabajando en Bangalore. ¿Sí? ¿Cuánto se comunican? Y ahora vamos a ver por qué es importante. La otra cosa importante es la continuidad en el equipo. ¿Sí? En general, los métodos ágiles hablan que el miembro de un grupo ágil debe estar dedicado a ese equipo y lo hace con una buena razón. Si constantemente está entrando o saliendo gente del equipo, este procedimiento de aprendizaje, ¿sí?, se discontinúa, no es eficiente, no tiene lugar. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, compañías como Amazon o Google que aplican, ¿sí?, métodos ágiles, básicamente ellos lo que tratan de hacer es mantener el equipo de trabajo juntos. Una vez que uno integra un equipo de trabajo, hasta tanto pueda moverse, obviamente hay excepciones, pero el periodo o el tenure en cada equipo de trabajo es de alrededor de 2 años, 2 años y medio. ¿Por qué? Porque la persona entra, empieza a trabajar, se vuelve productiva, y si en ese momento lo vamos a sacar a otro lado y vamos a meter otro tipo, arruinamos la productividad del equipo y arruinamos la productividad de esa gente. Esto tiene que ver con este tema de la documentación. Cuando hablamos de proyectos ágiles, no es que el conocimiento sea menor. O sea, no hay menos documentación porque hay menos conocimiento. Hay menos documentación porque el conocimiento es, o se maneja, el conocimiento es tácito más que explícito. Cuando yo tenía vuestra edad, o sea, la gente entraba y salía de un proyecto y por lo tanto la única forma de pasar conocimiento de unos a otros era a través de documentos. Hoy en día, en los proyectos ágiles, si el conocimiento es más tácito, o sea, la gente trabaja junta, desarrolla una idea común, un entendimiento común, lo describen a veces en un pizarrón de forma efímera, y así es como se maneja el conocimiento. Un tipo que entra al proyecto raramente encuentre algún documento que le explique por dónde empezar. Va a tener que meterse ahí y va a pasar un cierto tiempo hasta que se enganche con el resto del equipo. Ahora bien, si vemos cómo el conocimiento tácito pasa de un individuo a otro en un grupo, es por un proceso de socialización. ¿Sí? Esa socialización requiere proximidad, requiere contacto. Entonces, cuando yo veo, digamos, teams de 200 personas distribuidas a través del mundo y me dicen que están utilizando prácticas ágiles, le digo, bueno, ¿cómo fluye el conocimiento? Si no tienen documentos, si no tienen contacto, ¿qué es? ¿Telepatía? ¿Cómo pasa? ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante entender los procesos ágiles desde el punto de vista del manejo del conocimiento. Cuando vamos al tema de coordinación, hay muchas formas de coordinar el trabajo. ¿De acuerdo? Cuando tenemos más de 2 personas, nos tenemos que poner de acuerdo qué va a hacer cada uno, cuándo lo va a hacer, para poder trabajar de forma eficiente. Y hay diferentes mecanismos de coordinación que uno puede encontrar en la literatura. Uno es referencia a un nivel superior. ¿De acuerdo? Tenemos el jefe de proyectos,
En alguna época la moda era Chief Programmer Teams, hace muchos años, o sea, había un super programmer y todos los esclavos alrededor preguntándole al super programmer qué era lo que tenían que hacer. Pero ese es un método, ¿de acuerdo? Otro método es a través de preparación. Creamos planos, diseños, especificaciones y después cada uno actúa de acuerdo con lo que dice eso y si el plan más o menos es razonable, todo debería funcionar. Digamos, hay que hacer algunos ajustes, pero es otra forma de coordinación. Y finalmente tenemos la coordinación por ajustes mutuos. Nos ponemos uno frente al otro, charlamos dónde estás vos, dónde estás yo, dónde estoy yo, y vemos qué es lo que hacemos. Y si vemos un daily meeting en Scrum o en alguna otra metodología, básicamente las 3 preguntas de qué hiciste ayer, qué obstáculos y qué vas a hacer mañana, es prácticamente esto. ¿De acuerdo? Ahora bien, Mutual Adjustment requiere proximidad, requiere contacto, requiere comunicación. Si la gente está separada, ya sea en tiempo o en espacio, es muy complicado hacer eso a través de ajustes mutuos con la frecuencia que se necesita para que esto funcione. Entonces, de vuelta, pensemos en el ambiente de desarrollo, porque si nosotros estamos, digamos, pensando en la coordinación por ajuste mutuo, como en el caso de Scrum, ¿sí? Y el team no tiene posibilidad de reunirse todos los días para discutir, o al menos más frecuentemente, para discutir qué es lo que va a hacer, esto no funciona. Bueno, esto vamos a saltar. Aquí tenemos. El otro tema del que quiero hablar es la autoorganización versus el control burocrático. ¿Sí? La gente, nosotros, tenemos ciertas tendencias que requieren control, porque muchos somos proclives, ¿sí?, a dejar estar las cosas. Hoy nos sentimos con ganas de trabajar, hoy tenemos esto que es más urgente. Se necesita una cierta clase de control, de presión, para que todos mantengamos el ritmo, porque no todas las actividades que tenemos que hacer en un proyecto son motivantes y nos excitan y todo lo demás. No, un proyecto es excitante, pero tiene partes que nos gustan hacer y cosas que no nos gustan hacer. ¿De acuerdo? Pero hay que hacerla para que funcione. Entonces, para eso necesitamos una cierta cantidad de control. Y cuando vemos los dos tipos de organización, tradicional versus autoorganización, en este caso tenemos un jefe o jefa, ¿sí?, diciéndonos, haga esto, me lo tenés que entregar mañana, me lo tenés que entregar pasado. Y ese es el elemento de control o de presión. En el caso de los métodos ágiles, el método de presión, ¿sí?, es un poco también el daily meeting, porque cuando uno se tiene que poner enfrente de sus colegas y decirle, ¿qué hiciste ayer? Bueno, estuve googleando, estuve jugando con el Tetris, estuve haciendo tal cosa. Bueno, un día pasa, 2 no tanto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos a las condiciones bajo las cuales el clan control o el control por el grupo funciona, de vuelta, ¿qué es lo que necesitamos? Una historia del grupo. Si yo estoy con un grupo de gente que no lo voy a ver mañana, poco me interesa lo que digan de mí.
Si yo tengo una relación más larga, ¿sí? Continuada, ahí sí me va a interesar, digamos, mi reputación, mi pertenencia al grupo. Por lo tanto, si tenemos equipos ágiles, ¿sí? Donde la gente viene y trabaja un día y se va a la semana siguiente, probablemente esto no funcione. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que necesitamos? Interacciones constantes, necesitamos verle la cara al otro. Esto tiene que ver con la colocalización de los teams. ¿Ok? Y también tiene que ver con la forma en que dividimos las tareas, ¿sí? Fíjense que cuando estamos planificando un sprint nos dicen, bueno, normalmente las tareas las tenemos que hacer que sean alrededor de 1 o 2 días, ¿sí? No mucho más. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos mecanismos de control que son binarios, lo hiciste o no lo hiciste, ¿sí? Básicamente tenemos que tener tareas que sean pequeñas, porque si no, si uno tiene tareas que son muy largas, uno puede procrastinar, me sale mal en castellano, pero puede dejar las cosas, ¿cómo? Postergar, dejarlas pasar en el tiempo, y cada vez que va al Scrum Meeting dice, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando, ¿sí? Y cuando se acabó el sprint dice, estaba trabajando y no se hizo nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un mecanismo, digamos, que es bien conocido en las ciencias sociales, que se llama social loafing, ¿sí? Que básicamente es que cuando estamos en un grupo, el esfuerzo que ponemos por ahí no es tanto como cuando se nos evalúa individualmente. ¿Por qué? Porque como estamos en el grupo y nuestro esfuerzo no es tan visible, uno por ahí se la toma un poco más tranquilo, ¿sí? Y todos ustedes que han sido estudiantes, o la mayoría que han sido estudiantes alguna vez, saben lo que pasa cuando tienen un ejercicio o un assignment que lo tiene que hacer un grupo, ¿sí? Hay algunos que ponen y otros que no ponen, ¿sí? Y cuando alguien no pone, yo lo miro y digo, yo no voy a ser el único que hace el trabajo acá, nadie pone y la productividad general baja. Por eso es que se necesitan este tipo de cosas. Si alguien me dice, estoy haciendo Scrum o cualquier otra metodología y no tengo daily meetings, ¿sí? Bueno, yo le pregunto, bueno, ¿cómo controlás o cómo se controlan? ¿Cómo coordinan? Y si no hay respuesta para eso, es como un Scrum zombie. ¿De acuerdo? ¿Por qué estas cuestiones son importantes de entenderlas? Bueno, es importante entender esto porque la mayoría de la gente o de las organizaciones que están utilizando métodos ágiles no lo usan como son prescriptos, ya sea por idiosincrasia, ya sea por necesidades del negocio, por lo que sea, están usando Scrum Bat o Kanban An, ¿ok? Siempre hay algo diferente y eso no está mal, ¿de acuerdo? Pero lo que es importante es entender el rol que cada una de las prácticas juega en este mecanismo de implementar la agilidad. Porque si yo no tengo los daily meetings, que sirven a una función de coordinación y control, bueno, tengo que pensar cómo es que voy a reemplazar esos dos elementos en mi proceso. No digo que no se pueda hacer, simplemente tengo que entender cuál es el rol que juegan para elegir una práctica adecuada que me los permita reemplazar.
Mi teoría aquí es que no hay un almuerzo gratis. Si miramos cualquiera de estas tareas o métodos de coordinación o formas de alcanzar un objetivo, vemos que es un juego de suma cero. O sea, yo puedo tener total coordinación a través de meetings o puedo tratar de tener el PMI-like project con todos los planes y todas las combinaciones en el medio, ¿sí? O sea que para un proyecto de una cierta complejidad, ¿sí?, van a necesitar más o menos comunicación, más o menos manejo del conocimiento. Eso va a depender de la naturaleza del proyecto. Pero una vez que tengo eso, yo puedo elegir una combinación de estas tácticas, ¿sí?, para implementar la función que necesito. O sea, si vemos aquí que, por ejemplo, DSDM, esta viene del Reino Unido, es un método ágil no muy conocido en las Américas, Disciplina Agile Delivery, Scrum, XP y Kanban, todos tienen distinto grado de organización que requieren. Entonces, digamos, Agile, no Agile, digamos, son grados de agilidad o grados de formalización que uno requiere. Entonces, el punto aquí es que cuando tengan un proyecto de acuerdo con su situación, de acuerdo con la idiosincrasia de su organización, con los contratos que tengan que firmar, busquen, ¿sí?, qué combinación de cosas pueden satisfacer esa necesidad. Ok, en definitiva, lo que quería decirles es que es posible tener menos documentación, es posible ser más rápido, es posible tener menos control burocrático, pero bajo ciertas condiciones. En la medida que nuestros negocios, nuestras organizaciones se alejen de esas premisas, ¿sí?, los métodos ágiles tal cual han sido propuestos van a ser menos y menos aptos, ¿sí? O sea, por supuesto uno siempre puede cambiar la organización, puede cambiar el negocio, pero digamos, en un determinado contexto, en la medida que nos alejemos de las cosas que hacen funcionar los métodos ágiles, vamos a tener que buscar reemplazos para satisfacer esa misma función. Ese es el mecanismo, esa es la propuesta que quería hacerles. A lo mejor es un poco controversial todo esto, pero de vuelta, si quieren discutir durante el café, estoy disponible. Muchas gracias.